Como les decía, bueno, vamos a empezar con la temática de hoy, vamos a compartir la pantalla con esta temática que corresponde, que es síndrome cerebeloso. Ya hemos visto lo que es la clínica, de cómo se revisa en este caso, pero para que nosotros podamos comprender cómo voy a revisar un paciente, cómo voy a actuar frente a un paciente que puede estar teniendo un síndrome cerebeloso, yo tengo que recordar primero cuáles son las funciones que tiene el cerebelo. Bueno, Profe, disculpe, acuérdense, sí, te escucho. disculpe. Cande las cejas me está diciendo que tuvo un problema con la compu y que no pudo entrar, si la puede aceptar. A ver, no me sale, dame un cachito. Continuando con lo que hablábamos de este tema, acuérdense siempre, para defender en el examen, cuando empiecen a hablar de un síndrome, acuérdense conjunto de signos y síntomas. En este caso, si estamos hablando de patología cerebelosa, obviamente vamos a hacer referencia a este conjunto de signos y síntomas que afecta las funciones del cerebelo y por lo tanto nos da esas manifestaciones. A veces, como dice el texto, se puede presentar en forma aislada, pero a veces también se puede llegar a presentar en forma conjunta con otras manifestaciones. ¿Se acuerdan que habíamos visto el síndrome de Babinski-Nagiot? Tenía, por ejemplo, un compromiso hemicerebeloso de un lado y un síndrome premenal del contralateral. Es un ejemplo de un síndrome cerebeloso asociado a otros cuadros. Ustedes se van a tener que acordar para poder razonar qué es lo que estamos viendo, cuáles son las funciones que va a tener el cerebelo, ¿sí? Entonces, el cerebelo se encarga de la eumetría, ¿bien? Que es la correcta medida del movimiento. Ya lo vamos a ver con un ejemplito dentro de un ratito. Se encarga de la isostenia, que es la correcta fuerza para un movimiento, ¿sí? La sinergia, que aquí para poder realizar un movimiento tiene que haber coordinación de músculos agonistas y antagonistas. Se encarga del tono, por eso en patología cerebelosa hay afectación del tono, ¿sí? También de la postura, del equilibrio, y alteración de la diadococinesia, que es la capacidad de poder realizar movimientos sucesivos y alternos, ¿sí? Hay maniobras que nosotros vamos a poder utilizar para revisar. Por ejemplo, un ejemplo clásico que vincula estos tres, ¿sí? Supongamos que una persona quiere llegar a tomar, por ejemplo, una taza, ¿sí? Toma una taza, para poder realizar ese movimiento tiene que haber una correcta metría, es decir, una correcta medida del movimiento. Si la taza la tengo aquí nomás a 30 centímetros, no voy a hacer un movimiento que tenga que superar esa medida, esa distancia. A su vez, si tengo que tomar algo que debe pesar aproximadamente 150 gramos, yo previamente es como que mi organismo se anticipa, eso es lo que se llama prealimentación. Entonces, eh, uno ya realiza la fuerza adecuada, es como que el organismo sin pensarlo ya hace la fuerza adecuada para poder tomar ese objeto. No sé si les ha pasado a ustedes, que ahí también involucra lo que es el reflejo miotático. No sé si les ha pasado a ustedes que les han pasado un objeto, ¿sí? Capaz que un objeto pequeñito, supongan, qué sé yo, les pasan, no sé, Dios quiera, que les pasen un lingote de oro, ¿sí? El lingote de oro, por más que es chiquitito, es pesado, entonces ustedes van a recibir el lingote y se van a sorprender del peso que tiene, y los va a llevar el peso y prácticamente es un reflejo el que hace su organismo para poder levantar el objeto pesado. Puede ser con cualquier circunstancia o incluso puede pasar lo contrario, es decir, usted piensa que un objeto es pesado y en realidad es liviano. Entonces, todo eso involucra una serie de reflejos, en parte involucra la función cerebelosa, pero también lo que viene a ser la función de la segunda motoneurona, porque ahí también involucra lo que viene a ser el reflejo miotático. Entonces, para hacer, por ejemplo, una adecuada medida de fuerza, involucra esto lo que se llama la isostenia. Y la sinergia, por ejemplo, el ejemplo que decíamos recién, si yo quiero estirarme a tomar la taza, ¿sí? Ahí va a haber una coordinación de músculos agonistas y antagonistas. En este caso, el que tiene que estirar el brazo va a ser el músculo tríceps, pero
el que tiene que relajarse es el bíceps. Entonces, obviamente, tiene que haber esa coordinación. No podría haber una contracción simultánea de ambos músculos porque son justamente antagonistas. Con respecto a la ideococinese, ya la vamos a ver después, hay maniobras para poder valorarla. Y en cuanto al tono, ya lo vamos a ver enseguida también para no ser redundantes en el tema. Acuérdense de funciones que tenía el cerebelo, ¿sí? Nosotros básicamente a nivel fisiológico y a nivel anatómico lo podemos dividir en dos partes, lo que es el cerebelo medio, ¿sí? Acuérdense el vermis cerebeloso, que es lo que antiguamente se llamaba paleocerebelo. Se dice que la porción más antigua filogenéticamente. Esto se vincula, lo que es el vermis cerebeloso, lo importante que usted tiene que saber, es que se vincula con lo que es la postura, ¿sí? Corporal y el equilibrio. Son las funciones principales que involucra el vermis cerebeloso. Cuando yo hablo de los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Que es lo que se llama hoy en día el neocerebelo, está encargado de la coordinación, ¿sí? Y la regulación del tono. Entonces, vermis cerebeloso, tenemos compromiso del equilibrio, y si hago referencia a lo que es la coordinación y el tono, estoy hablando de los hemisferios. De ahí vienen los diferentes síndromes cerebelosos. Puede ser que una persona tenga un compromiso solamente del vermis, entonces va a tener, por ejemplo, compromiso del equilibrio, y si yo tengo una persona que tiene una ataxia, ¿sí? Con una regulación de la fuerza, del isostén y de la eumetría, esa persona va a tener un síndrome hemicerebeloso. Dentro de la etiología, como dijimos recién, las enfermedades podían ser puras o podían ser mezcladas con otros síndromes. Nosotros podemos tener los síndromes puros o dominantes, que aquí volvemos a recalcar un poquito las mismas causas. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos síndrome piramidal, las causas que podía producir un síndrome piramidal podían ser los ACV, isquémico, hemorrágico, un proceso inflamatorio, una cerebelitis, se puede llegar a dar en contexto de algún cuadro infeccioso grave. A veces la presencia de un absceso, que un absceso es como una neocavidad que tiene pus en su interior. La presencia de quistes es frecuente a veces en el contexto de enfermedades parasitarias, se puede llegar a dar. Los traumatismos, si tengo un traumatismo de la zona posterior, digamos, u occipital de la cabeza, podría llegar a quedar alguna afectación cerebelosa. Hay cuadros degenerativos o atrofias, que son enfermedades primarias o esenciales y no se conoce la causa, o a veces pueden ser neoplásicas, es decir, de origen tumorales. Entonces, ustedes fíjense que las causas que puede producir un síndrome cerebeloso son muy semejantes a las que produce un síndrome piramidal, nada más que el sector anatómico comprometido es otro. Cuando hablamos de síndromes cerebelosos asociados a otras manifestaciones, como dijimos, extrapiramidal, piramidal, ¿se acuerdan? Aquí ya nos encontramos, por ejemplo, con una de las patologías que vamos a ver dentro de un ratito, que es la esclerosis múltiple, ¿sí? Que ya lo vamos a ver enseguida. Hay enfermedades heredodegenerativas, que también vamos a poder mencionarlas. Atrofias cerebelosas producidas por alcoholismo, ¿sí? Se da muy frecuente lo que son en las demencias alcohólicas, que cursan también con alteraciones o ataxias. Y otros casos como asociarse con signos neuropsiquiátricos o polineuropatías. El ejemplo típico que habíamos visto en la clase anterior, ¿se acuerdan? El síndrome de Babinski-Nagiot, que cursa con un hemisíndrome cerebeloso y a su vez una hemiparesia por compromiso piramidal. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas o por qué llega un paciente a la consulta? El paciente llega porque presentar vértigo, pero ¿qué es lo que dice el paciente? No dice tengo vértigo, dice tengo mareo. Entonces es importante que nosotros podamos semiografiar a qué le llama mareo el paciente. Para que ustedes sepan, esto es paréntesis y es para que ustedes se ubiquen, y esto les va a servir de ahora en adelante. El término mareo es un término muy subjetivo, porque una persona puede referir una cosa con respecto a lo que es mareo y otra persona puede referir otro concepto completamente distinto. Cuando la bibliografía habla de lo que es mareo, hace referencia a una sensación como de flotación, una sensación como de estar caminando en nubes, como de vaído, ¿sí? Como de cierto sopor, ¿sí? Entonces, a eso hacemos referencia a lo que es mareo. Cuando ya hablamos de que hay una sensación de movimiento ilusorio, es decir, yo siento que yo me muevo o siento que las cosas se mueven alrededor mío, a eso es lo que se conoce como vértigo, pero muchas veces los pacientes pueden referir ambas cosas, ambas circunstancias sintomáticas, como lo mismo. A todo le dicen mareo.
Por eso nosotros tenemos que, a la hora de indagar, de hacer la anamnesis, preguntar qué es lo que realmente tiene el paciente. Por ejemplo, acá, cuando refiere con respecto al vértigo, el paciente lo puede presentar en diferentes circunstancias, ya sea que esté parado o que esté en decúbito lateral, sobre todo si se acuesta del lado que tenga la lesión cerebelosa. Acuérdense también que el vértigo se puede llegar a presentar en lo que se llama síndromes vestibulares, es decir, si tengo una afectación de el octavo par craneal, lo que es el vestíbulo coclear. A veces se puede presentar, por ejemplo, con cefaleas y vómitos, sobre todo en contexto de síndrome de hipertensión endocraniana, si tenemos alguna lesión tumoral o expansiva, que esto es un tema que también vamos a ver más adelante, lo que es el síndrome de hipertensión endocraniana. Cuando terminemos de ver todo lo que es neuro, ustedes se van a dar cuenta que muchas cosas están relacionadas con otras. Dentro de los signos, ¿sí?, que nosotros vamos a encontrar, porque estos son los síntomas, lo que el paciente refiere y que puede encontrar en la consulta. Yo a la hora de revisarlo encuentro los signos, acuérdense, son las manifestaciones objetivas que yo voy a detectar. Dentro de los signos, nosotros lo podemos dividir en trastornos estáticos de la posición y trastornos dinámicos. Los trastornos dinámicos, es decir, se van a observar cuando el paciente empieza a moverse, que ya lo vamos a ver o repasar enseguida. Por ejemplo, cuando hablamos de la astasia, ¿qué es astasia? Es simplemente aumento de la base de sustentación. El paciente, como refiere ese vértigo, tiene que tratar de ampliar la base de sustentación para no caerse. Nosotros ahí simplemente podemos llegar a evaluar lo que es la maniobra de Romberg, es decir, le pedimos al paciente que cierre los ojos, ¿se acuerdan que habíamos visto? Le pedimos que cierre los ojos y vemos si va a tener oscilaciones. El paciente con síndrome cerebeloso no tiene un signo de Romberg porque justamente el cerebeloso hace una astasia, es decir, aumenta su base de sustentación para no caerse. Entonces, por más que tenga oscilaciones, se vaya de un lado, se vaya para otro, que tenga antero-retropulsiones o lateropulsiones, se va a los costados o se va hacia adelante o hacia atrás, no se va a caer porque justamente mediante la astasia el paciente va a mantener el equilibrio, justamente porque aumenta la base de sustentación. Aquí lo evaluamos en la maniobra de Romberg, ¿sí? Vamos a observar otras alteraciones que son estáticas o de la posición. Por ejemplo, lo que es el temblor de actitud. El temblor de actitud se lo valora, que esto también cuando veamos síndromes piramidales vamos a hacer un repasito de lo que son los diferentes tipos de temblores. Nosotros tenemos temblores de acción, temblor de actitud y temblor de reposo, ¿sí? El cerebeloso en este caso tiene un temblor de actitud, que actitud, acuérdense, es la forma como el paciente se pone de pie o que toma una posición determinada. Para yo evaluar el temblor de actitud, le pido al paciente que extienda las manos como si fuera en posición de juramento, ¿sí? Y de esa forma se puede llegar a visualizar si tiene en esa determinada actitud, si va a presentar oscilaciones. Es frecuente también que podamos realizar una sensibilización aumentada de la prueba, si yo coloco una hojita de papel en el dorso de las manos del paciente y veo cómo se produce ese temblor, que es característico, lo que se llama el temblor de actitud. Tiene lo que decíamos también, desviaciones, que es lo que está muy asociado cuando realizamos la prueba de Romberg, que le pedimos al paciente que cierre los ojos y vemos cómo se inclina hacia adelante, hacia atrás, teniendo anterorretropulsiones o lateropulsiones. Acuérdense que los pacientes con síndrome cerebeloso es una causa que puede ya producir hipotonía, ¿sí? Entonces, esto es pregunta de examen, porque ustedes se tienen que acordar qué circunstancias ustedes pueden llegar a encontrar un paciente con hipotonía muscular. Y obviamente siempre es más característico del lado de la lesión. Y algo muy llamativo es algo que se llama catalepsia cerebelosa, ¿sí? Yo le pido al paciente, por ejemplo, que haga la maniobra de Barré, ¿se acuerdan? ¿Sí? Para miembros inferiores, es decir, acostado, que levante el muslo a 90 grados con respecto a la pelvis, las piernas en ángulo recto, es decir, dibujo un ángulo recto también, lo que vienen a ser las piernas con los muslos. Y se dice que un paciente cerebeloso, debido a esta alteración que se llama catalepsia cerebelosa, puede tolerar más tiempo esta posición más que un individuo sano, justamente relacionado con esa alteración en lo que viene a ser los músculos agonistas y antagonistas. Dentro de los trastornos de movimiento, es decir, aquí vamos a encontrar esto a la hora de poder pedirle al paciente que se movilice. Hay una prueba que se llama
la prueba de la estrella, ¿sí? O que también la pueden encontrar como, en la bibliografía como marcha de la estrella, que yo le voy a pedir, por ejemplo, al paciente que cierre los ojos, ¿sí? Y voy a pedirle que camine hacia adelante, hacia atrás, y vamos a ver cómo el paciente justamente dibuja una estrella. Vamos a encontrar algo que se llama la gran asinergia de Babinski, ¿sí? Se debe a la incoordinación de los músculos implicados, ¿sí? Por ejemplo, yo le pido al paciente que tome una silla de respaldo, ¿sí? Yo si le pido al paciente que coloque el muslo o las rodillas sobre el asiento, voy a observar cómo el paciente va a presentar justamente un impacto fuerte de la rodilla contra la zona donde se sienta las personas en la silla, y justamente por esa alteración de la isostenia, ¿sí? No coordinan la fuerza muscular para poder realizar ese movimiento fino. Vamos a encontrar lo que se llama la marcha del ebrio. Acuérdense que es la marcha característica que presentan los pacientes que tienen síndrome cerebeloso. La marcha de la estrella es más posible observarlo, por ejemplo, en esto lo que se llama del síndrome vestibular. Acuérdense que son dos diagnósticos sindrómicos de los pacientes que tienen vértigo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar que el cerebeloso tiene lo que se llama la marcha titubeante o marcha del ebrio, ¿sí? Que el paciente camina, pero, como su nombre lo dice, lo hace como si fuera una persona que está ebria. Va a presentar lo que es dismetría, que eso lo hacemos con las pruebas de taxia, ¿se acuerdan? De taxia dinámica, lo que es la prueba índice-nariz. Le pedimos al paciente que se toque con la punta del dedo, la punta de la nariz, y ahí vamos a ver cómo presenta justamente esa alteración de la eumetría. Entonces va a tener dismetría, ¿se entiende? A su vez, yo lo puedo evaluar no solamente con la prueba índice-nariz, sino con la prueba talón-rodilla. ¿Se acuerdan? Que yo, si quiero evaluar lo que viene a ser la taxia de miembros inferiores, tengo que hacer la prueba de talón-rodilla, que eso ya lo vimos. El paciente tiene que colocar el talón de un miembro, asentarlo sobre la rodilla, deslizar sobre el borde anterior de la tibia y colocarlo luego al lado del otro talón. Vamos a ver otras alteraciones, ¿sí? Como ser lo que dijimos, la prueba de arrodillamiento, que son dentro de lo que se llaman pequeñas asinergias, ¿sí? Hay una prueba que se llama prueba de inversión de tronco, ¿sí? Que si el paciente está de pie, se le pide que flexione el tronco hacia atrás, ¿sí? Y no va a acompañar este movimiento con una flexión de las rodillas como haría cualquier persona sana, sino que tiene justamente esa alteración en el tono que le va a generar justamente estas alteraciones que se llaman pequeñas asinergias. Aquí, como decíamos, el ejemplo de la prueba índice nariz. Otras alteraciones que son del tipo cinéticos o del movimiento es lo que se llama la adiadococinesia. Acuérdense que la diadococinesia sin la A es la capacidad de poder realizar movimientos sucesivos y alternos, ¿sí? ¿Se acuerdan del chiste que decíamos de la Mona Jiménez? Bueno, realizamos ese mismo movimiento, pronación, supinación. Le pedimos al paciente que haga ese movimiento colocándolo sobre los muslos, coloque justamente las palmas y los dorsos de las manos en forma sucesiva, y de ahí vamos a ver si el paciente puede realizar esa alteración o no. Temblor cinético, esta es una característica que ustedes también tienen que observar en un paciente a la hora de buscar un síndrome cerebeloso, porque los pacientes con síndrome cerebeloso suelen presentar esto, lo que se llama el temblor cinético. Es decir, ¿cómo la voy a observar? También al realizar la prueba de índice nariz. Por ejemplo, si yo le pido que haga la prueba de índice nariz, voy a ver que además de tener la dismetría, en lugar de poder tocarse la nariz, va a tener una anisostenia, es decir, va a ser con fuerza, ¿sí? Va a tocarse con fuerza, hasta incluso se puede llegar a lastimar el ojo, así que le decimos que cierre los ojos cuando haga esta prueba. Y vamos a observar que durante el movimiento el paciente presenta un temblor, ¿sí? Eso es característico. Entonces, para que sepan ustedes, el cerebeloso tiene un temblor de actitud, ¿sí? Al tomar una cierta posición va a presentar un temblor, pero también a la hora de realizar maniobras activas, vamos a observar que también tiene lo que es un temblor cinético. Entonces tiene el temblor de acción, el temblor cinético es lo mismo que decir temblor de acción. Y también tiene temblor de actitud, ¿bien? Para que no se vayan a confundir temblor de acción de temblor de actitud. Y esto también es muy interesante, es muy raro verlo, es decir, es raro observarlo, pero es común en los pacientes con síndrome cerebeloso.
lo que se llama la braditerocinesia o la descomposición del movimiento. También la vamos a observar cuando realizamos la misma prueba. La prueba de taxia dinámica nos ayuda a poder detectar la mayoría de las alteraciones, tanto dinámicas como algunas de las estáticas. En la braditerocinesia vamos a ver que el paciente, para poder realizar ese movimiento de lo que viene a ser el índice nariz, va a hacerlo como en forma fragmentaria. Por eso decimos que tiene una descomposición del movimiento. Presenta otras cosas que se llaman reflejos pendulares, ¿sí? La hipotonía muscular hace que los miembros oscilen más tiempo del lado del enfermo, luego la obtención de un reflejo profundo. Por ejemplo, esto es debido a la hipotonía, no es que hay una alteración de la segunda o de la primera motoneurona. Por ejemplo, si yo estoy por realizar la prueba para ver lo que es el reflejo tricipital, lo podríamos llegar a observar del lado que yo tenga hipotonía cerebelosa. Yo voy a hacer lo que es la obtención del reflejo tricipital y voy a observar cómo el miembro va a estar más tiempo en forma pendular con respecto al miembro del lado sano. Vamos a llegar a encontrar esto, ¿sí?, con maniobras de pasividad, que esto es más que nada más y nada menos que alteraciones secundarias al tono. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto cuando vimos la evaluación, lo que es la prueba de pasividad de André Thomas? Simplemente consiste en lo siguiente: yo tengo al paciente de pie y nosotros nos vamos a colocar detrás del paciente y le vamos a hacer un rápido movimiento de rotación al tronco, y eso va a hacer que el miembro que tenga hipotonía de origen cerebeloso simplemente va a tener mayor incursión, justamente secundario a la hipotonía. Es decir, yo lo muevo al tronco del paciente y voy a visualizar cómo el miembro que está hipotónico simplemente se moviliza más que el miembro contralateral. La prueba de resistencia Stuart-Holmes, esto también es frecuente, ¿sí? Yo le pido al paciente que flexione el antebrazo mientras el explorador ejerce oposición, ¿sí? Me voy a poner así para que me puedan ver. Acá estamos. Le pido al paciente que contraiga, por ejemplo, el músculo bíceps, y yo en determinado momento, yo saco la mano, y una persona sana, el mismo tono muscular, suele detener lo que viene a ser el movimiento del antebrazo. Pero en una persona con un síndrome cerebeloso, acuérdense, tiene su fuerza muscular conservada, pero tiene hipotonía. Entonces yo, al realizar esta maniobra de resistencia, yo saco la mano y voy a observar cómo el puño del paciente va a golpear el hombro, secundario a la hipotonía que tiene el paciente cerebeloso. Aquí el ejemplo, acuérdense, ya lo habíamos visto antes, lo que viene a ser la maniobra Stuart-Holmes, es imprimimos ese movimiento de rotación en el tronco del paciente y vamos a visualizar cómo hay movimientos de vaivén muchos más extensos del lado comprometido que del lado sano. La prueba de Stuart-Holmes, en la cual hago esa maniobra de oposición de resistencia, y yo al soltar la mano rápidamente voy a ver cómo la mano del paciente se golpea el hombro. Podemos llegar a encontrar otros trastornos, sí, que son, digamos, que involucran movimientos finos. El paciente va a tener trastorno de la escritura, ¿sí? Va a tener trastorno de la palabra, por ataxia de los músculos fonadores, entonces va a tener una cierta disartria, que eso ya lo vamos a ver enseguidita cuando toquemos esclerosis múltiple. Y otra alteración a veces característica, el paciente suele presentar esto, lo que es nistagmo, que el nistagmo es el movimiento pendular de los ojos, que puede ser de tipo horizontal, puede ser vertical o rotatorio. Suele ser más frecuente cuando tenemos síndromes neurológicos centrales, que el paciente presenta un nistagmo de origen vertical. Para el diagnóstico, obviamente nosotros vamos a tener que hacer una evaluación clínica porque el diagnóstico es eminentemente clínico. Es decir, yo puedo hacer un estudio complementario para ver cuál es la causa que produce el síndrome cerebeloso, pero a la hora de poder revisarlo, yo ya voy a detectar que el paciente está sufriendo un síndrome cerebeloso. Obviamente, si tiene, por ejemplo, un síndrome cerebeloso medio, va a tener un compromiso de tipo estático, ¿sí? Afecta lo que es la bipedestación, es decir, el equilibrio, puede tener nistagmo y disartria. En el caso de los síndromes cerebelosos laterales, suele ser homolateral, va a afectar con respecto al lado de la lesión. Entonces aquí el paciente va a tener ataxia, incoordinación, va a tener también hipotonía muscular. Podemos tener otros, como habíamos dicho recién, los síndromes asociados a otros compromisos neurológicos y que comprometan también para escleral, como el síndrome de Babinski-Nagyot, que es el que habíamos mencionado,
Y súper importante para hacer diagnóstico complementario es que nosotros hagamos estudios de neuroimágenes, porque acuérdense, si viene un paciente con un síndrome cerebeloso, yo también tengo que estar pensando que las causas más frecuentes, sobre todo si es agudo, puede ser un ACV. Entonces puede estar ante un paciente con un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Y yo les comento lo siguiente, generalmente los ACV hemorrágicos de fosa posterior, ¿qué es la fosa posterior? Todo lo que es compromiso de tronco encefálico y cerebelo, todo lo que está por debajo de lo que viene a ser el techo del cerebelo, ¿sí? Lamentablemente tiene muy mal pronóstico. Es decir, si yo tengo una hemorragia de lo que viene a ser fosa posterior, tiene muy mal pronóstico con respecto a una hemorragia intraparenquimatosa, ¿sí? Que compromete, digamos, el sector anterior de la circulación arterial cerebral. ¿Vamos? Bueno, chicos, ¿alguna duda o consulta con respecto a esto? Si no, para continuar. Bueno, vamos a seguir adelante con el siguiente tema. Sí, profe, ¿puede volver a explicar la última diapo? Lo de los tipos de síndromes cerebelosos, ¿eso sería? No, lo del diagnóstico. Simplemente que acuérdense que como causa de lo que viene a ser el síndrome cerebeloso, si a ustedes les ingresa un paciente con un síndrome cerebeloso, no es que ustedes dicen, tiene un síndrome cerebeloso. No, estamos pensando que también está cursando un foco neurológico agudo, y acuérdense, tenemos que pensar en las causas más frecuentes, que las causas más frecuentes en nuestro medio son los ACV, es decir, los accidentes cerebrovasculares. Y la única forma de saber si es isquémico o hemorrágico, sí o sí, es haciendo una tomografía. Por eso siempre es importante hacer una tomografía de ingreso. Y recalcamos lo que dijimos antes, si inicialmente, sobre todo si el paciente ingresa en las primeras horas del cuadro, si es isquémico no voy a visualizar ninguna lesión. Y si es hemorrágico, obviamente tengo que visualizar imágenes que son hiperdensas que corresponden al hallazgo de sangre, es decir, se ven imágenes blancas. Y lo que yo les decía, el cerebelo corresponde a todo lo que viene a ser fosa posterior. Entonces, si yo tengo una hemorragia de lo que viene a ser el tronco encefálico o lo que viene a ser el cerebelo, ese paciente va a tener un compromiso que es muchísimo más grave. Bueno, ¿estamos, chicos? Vamos a seguir con la siguiente temática.